Señores, 20 horas, 1 minuto. Estamos arrancando una nueva edición de 3356 que vuelve a su formato original. Es un gusto reencontrarnos con ustedes. Como les decíamos, volvemos al formato original de 3356. En realidad un semi-formato original, porque como verán, estamos desde otro set, desde otro estudio. Ya volveremos al estudio de 3356 original. Pero lo cierto es que después de 2 meses, de recta final, este programa que se hizo en conjunto por los medios públicos, tanto la televisión pública como las radios públicas, bueno, finalmente volvemos a lo que originalmente venimos haciendo ya desde un tiempo y acompañándolos los martes y los viernes aquí en Televisión Nacional. Se están cumpliendo 10 años de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Esto implicó un cambio importante en materia de derechos y en materia de cuidados de salud en esta área tan importante y tan sensible. 10 años de la implementación de una ley con muchas cuestiones para mejorar seguramente, pero con un sistema que se ha instalado, que se ha consolidado y que vamos a mirar hoy desde 2 perspectivas. La perspectiva de las organizaciones sociales, una perspectiva más política y una más sanitaria, más vinculada al sistema de salud. Pero vamos a ver un informe que tenemos preparado para ustedes. A partir de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo 1994, el Estado uruguayo asumió los compromisos internacionales y puso en su agenda política la temática de la salud sexual y reproductiva. Antes de la conferencia y luego de ella, en nuestro país esta temática era trabajada y llevada adelante fundamentalmente por movimientos de mujeres que apostaban a pensar las políticas públicas desde un enfoque de derechos sexuales y reproductivos. Las políticas de salud reproductiva estaban inscritas en una concepción centrada en lo asistencial, en el binomio mujer-madre, y atendían solamente algunos momentos del ciclo vital de las mujeres. Recién en 1996 comenzaron 2 políticas públicas, con un diseño basado en los derechos sexuales y reproductivos, una a nivel departamental, llevada adelante por la Intendencia de Montevideo, y otra llevada a cabo por el Ministerio de Salud Pública, pero diseñada para una población determinada. En 1999, nuestro país estaba aún muy lejos de haber profundizado políticas desde una visión de derechos sexuales y reproductivos. Ante esta realidad, las organizaciones de mujeres y feministas lograron participar como parte de la delegación oficial del Uruguay a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo Cairo +5, en la cual explicitaron la pertinencia de que Uruguay abordara a la salud sexual y reproductiva con mayores compromisos. ¿Qué pasó en estos 10 años, una vez que la ley se aprobó y se comenzó a implementar? ¿Cuáles han sido los avances? ¿En qué áreas todavía falta seguir avanzando? Vemos la segunda parte del informe. La interrupción del embarazo es uno de los temas importantes en materia de derechos de salud sexual y reproductiva. En Uruguay el aborto estaba penalizado. Sin embargo, para la población uruguaya esta era una práctica frecuente. La gravedad de este hecho llevaba a que murieran mujeres debido a la realización de abortos. Las mujeres de los sectores más pobres eran quienes tenían mayor vulnerabilidad para realizar esta práctica. Desde el retorno de la democracia existieron diferentes iniciativas para despenalizar el aborto bajo ciertas circunstancias, que pusieron el tema en debate para la sociedad en su conjunto. Estas iniciativas no lograron aprobarse por diferentes motivos, elemento que dificultaba pensar en un paradigma basado en los derechos sexuales y reproductivos. Con la llegada al gobierno del Frente Amplio en el año 2005, comienza a implementarse un cambio en el modelo de salud. La reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud establece un marco amplio para el desarrollo de políticas de salud sexual y reproductiva. Los programas y planes que se comienzan a realizar desde el ámbito ministerial, enfocados en la salud sexual y reproductiva, son diseñados desde una perspectiva de derechos de mujeres y varones desde roles libres de estereotipos.
Los planes y programas que se desarrollaron en esta etapa fueron considerados prioritarios en el organismo y contaban con presupuesto para el mismo. Luego de muchos años de trabajo, las organizaciones de mujeres lograron poner en debate público una ley en defensa de la salud sexual y reproductiva, la cual es presentada por el Frente Amplio en el año 2006 y finalmente aprobada en el año 2008. Esta ley incluye entre sus objetivos un desarrollo de las diferentes dimensiones de la salud sexual y reproductiva, y sin dudas es un avance puesto que el Estado uruguayo de aquí en más tiene más allá de los gobiernos un enfoque de derechos sobre la sexualidad y la reproducción de mujeres y varones. El proyecto presentado inicialmente no fue aprobado tal como había sido ingresado al Parlamento fruto del veto presidencial. En el año 2012, el aborto bajo ciertas circunstancias fue despenalizado y el Estado instauró mecanismos para efectivizar la interrupción del embarazo. A partir de la aprobación de esta nueva norma, y a pesar de los inconvenientes surgidos para su puesta en práctica, los números ubican a Uruguay como el país con el menor indicador de mortalidad de América. La norma fue fundamental para que no haya fallecimientos a causa de abortos. Actualmente la cifra de interrupciones voluntarias se ubica en el entorno de las 10.000 anuales. El embarazo no deseado en adolescentes bajó del 16,4% del total al 11,3%, lo cual es reconocido en el mundo como un fenómeno especialmente destacado de la reforma sanitaria. La caída de la mortalidad infantil alcanza en la actualidad la tasa más baja de la historia en Uruguay, ubicada en 2018 en 6,6 por 1.000 nacidos vivos, la mitad de la registrada en 2004. Les decíamos que íbamos a tener dos perspectivas sobre este asunto. Una, las organizaciones sociales, que trabajaron muchísimo para que esta ley finalmente se aprobara y además han sido muy celosas en el cumplimiento de la ley una vez que la ley se implantó. Vamos a estar conversando con Liliana Brasinskas, que es directora de Mujer y Salud Ahora, y también con la doctora Leticia Riepi, ya con una perspectiva un poco más sanitaria, más vinculada a los aspectos de la salud, que fue coordinadora del área de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública en el momento que la ley se empezó a implementar, en esos primeros años donde la ley comenzó a ser una realidad. Hacemos la primera pausa y ya venimos. En los últimos 20 años, Uruguay ha avanzado en la evolución de las políticas en defensa de los derechos en salud sexual y reproductiva. Desde hace 10 años, cuenta con el marco legal apropiado para este abordaje. Hoy, en 3356, abordamos esta temática y profundizamos en el camino recorrido y aquello que aún queda por incorporar o profundizar. Es un gusto recibir a Liliana Brasinskas, directora de Mujer y Salud en Uruguay, que es la denominación correcta. ¿Cómo te va? Gracias. Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cuántos años trabajando en esta temática? Muchas veces en solitario, muchas veces sin apoyos institucionales, muchas veces sin tener posibilidad de interlocutar con la institucionalidad, hasta que finalmente se empezaron a abrir caminos. Bueno, personalmente esta fue mi línea de desarrollo desde los 80. Yo empecé a vincularme con todo lo relacionado a planificación familiar porque estaba haciendo mi tesis sobre relación madre-hijo en el primer contacto después del parto en el Pereira Rosell. Había leído el material de Arnaldo Gomenzoro y Elvira Lutz sobre el dilema sexual de los jóvenes y cómo la sexualidad era una de las dimensiones de opresión de los sistemas tradicionales y conservadores. Y bueno, y a partir de ahí se me abrió un mundo impresionante que fue el movimiento por la salud de las mujeres y feminista a nivel internacional. Me capacité en Ginebra, montamos el primer centro de atención alternativa en salud sexual y reproductiva para las mujeres en Paso Carrasco por los 84, 85. O sea que ha sido una larga trayectoria. Desde el advenimiento de la democracia, digamos. Desde el advenimiento de la democracia. O sea que tenemos, digamos, en el movimiento social, somos las que mejor tenemos el registro de cómo evolucionó el sistema de salud en este país desde un modelo materno-infantil tradicional que era muy fuerte
en el sistema de salud uruguayo y en la concepción de salud para las mujeres, o sea, el paradigma de mujer-madre era un paradigma impresionantemente fuerte, tal es así que todo lo que tenía que ver con anticoncepción era de prestación absolutamente de bolsillo privada o de una organización social como fue la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar que funcionaba en el Pereira Rosell, porque incluso... ¿No había ninguna política pública que atendiera ese asunto? Ninguna. Incluso, ¿Cuándo se empezó a delinear la primera? Empieza, te diría, como dice muy bien tu informe, por los 95 en la política municipal, cuando empiezan a hacerse los primeros programas y los planes de igualdad de oportunidades, empieza a haber un capítulo sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, o sea que esta política empezó primero en gobierno municipal y a través de las policlínicas municipales y de lo que fueron los centros... Ya gobierno del Frente Amplio. Ya gobierno del Frente Amplio. Y luego empieza en el gobierno nacional bajo la administración Valle y en la administración Sanguinetti en el segundo periodo, ¿no? O sea, fue incluso para Sanguinetti cuando volvimos de la conferencia de Beijing en 1995, que fue la Conferencia Internacional sobre la Mujer, el propio Sanguinetti estaba convencido que había política pública en salud sexual y reproductiva con anticoncepción, porque estaba en el Pereira Rosell, se entera ahí que en realidad era iniciativa privada. Claro. Con un acuerdo público-privado, pero era de iniciativa privada. O sea que recién te diría que en los 99 empiezan las políticas más de incorporación de la anticoncepción en la política pública de los servicios públicos de salud, y luego costó llevarlo hasta el 2010, que se introduce en el Sistema Nacional Integrado. Seguramente, de todas maneras, la cuestión vinculada a la anticoncepción, estrictamente mirado como un problema sanitario, ¿no? La anticoncepción como con una versión mucho más, te diría, conservadora, ¿no? Como planificación de la familia, como el derecho... No vinculado al derecho de la mujer a... No el derecho al placer, no el derecho para adolescentes, no el derecho a separar claramente el destino de la reproducción como un destino, sino mucho más encauzado a ampliar la política sanitaria en requerimientos de salud de las mujeres. Claro. ¿Hubo algún periodo en estos años, desde el 80 y pico que vos decías, hasta ahora, que podamos identificar como un periodo oscuro en materia de políticas públicas sobre estos temas? Bueno, no, los más oscuros dictan de la dictadura, ¿no? Claro. O sea, ahí tuvimos el año de la natalidad, no sé si te acordás, o sea que había una fuerte promoción a subsidiar hijos por mujer. Esto fue una de las tantas políticas internacionales que se inscribieron. Subsidiar hijos por mujer, decís, si me viene a la cabeza algo que está por que está de nuevo renovándose. Arriba de la mesa, ¿no? Exactamente, como concepto, ¿no? Esta cuestión además ligada a Uruguay de baja fecundidad. Uruguay había hecho ya su transición demográfica hace muchos años, ¿no? A principios del siglo XX. Entonces, por lo tanto, durante la dictadura hubo esta cuestión muy conceptual de poblar al país fomentando que las mujeres tengan hijos, ¿no? O sea, esta cuestión de regular los cuerpos sin mayor éxito, obviamente. Sin mayor éxito, porque en Uruguay es muy fuerte el concepto de 2 hijos por familia, ¿no? Claro, casi como el deseo. Nosotros lo medimos en su momento desde el Observatorio de Miso en una encuesta de hogares y coincidió los datos con lo que Peri ha llamado la doble insatisfacción reproductiva, ¿no? Mujeres teniendo más hijos de los que querrían en los quintiles socioeconómicos más bajos y mujeres teniendo menos hijos de los que querrían en aquellas mujeres que tienen otras aspiraciones y proyectos de vida, que estudian, trabajan o participan activamente en la política, por decirte algo. Entonces, por lo tanto, realmente ha costado mucho que Uruguay entendiera que las políticas de población forman parte de los desafíos como país, ¿no? ¿Por qué? Porque antes del 94, como ustedes muy bien citan en el informe, solo se entendía problemas de población en aquellos países con
altos índices de fecundidad, ¿no? Uruguay había hecho su transición, más o menos tenemos la misma cantidad de poblaciones, por lo tanto, los propios gobiernos previos a 1994 entendían que Uruguay no tenía problemas de población. Es la Conferencia de Cairo que cambia el paradigma y sostiene que política de población es aquella que efectivamente tiene en el centro de la política de desarrollo las familias, las personas y particularmente a las mujeres, teniendo el derecho y la autonomía y la libertad para decidir si quieren o no quieren tener hijos, cuántos quieren tener, con qué espaciamiento y también con quiénes, ¿no? Sí, sí, claro. Yo a propósito introducía esto de que está arriba de la mesa, que aparece allí como una propuesta de algún integrante de Cabildo Abierto que habla de que habría que pagarle a las mujeres que deciden quedarse en su casa y tener hijos como una manera de incentivar aquel modelo tradicional de la familia de mamá en casa, cuidando y reproduciéndose, y papá fuera trabajando. En fin, parece pensar en un modelo de vuelta hacia atrás, ¿no? Y que además ha demostrado tener problemas. O sea, ¿cuánto tiempo la subsidiamos a esa mujer por dedicarle su vida a la maternidad? Claro. Hasta los 18 años. Después de los 18 años, ¿qué hacemos con una mujer que no ha desarrollado posibilidades de autonomía económica, de independencia, ¿no? De llegar a una vejez digna, de poder tener una independencia en relación a sus otros proyectos de vida? Se ha demostrado en el mundo que además esta concepción de que las mujeres, por ser reproductoras biológicas, estamos, digamos, de alguna manera bajo el control del Estado, resolviendo de si hay mucha fecundidad nos esterilizan o si hay poca nos promueven a que tengamos hijos, se parece mucho al libro de Margaret Atwood, ¿no? ¿no? El cuento de la sirvienta. Es pensar a las mujeres en una concepción tutelante. No nos olvidemos que el siglo XX se caracteriza por la revolución de las mujeres, o sea que las mujeres obtuvimos derechos que estaban dados a los hombres y no hacia las mujeres. O sea, patria potestad, educación, derecho, bueno, todos esos derechos. Como además también esta situación y estos avances y esta incorporación de las mujeres al mundo de los derechos, digamos. Y el mundo de lo productivo. Y el mundo de lo productivo, para algunos es el génesis, y así lo plantea, de problemas posteriores que se instalaron en la sociedad. Es decir, la madre fuera del hogar generó, bueno, niños problemáticos, y eso generó más violencia, y la violencia generó delincuencia, y bueno, y así sucesivamente podríamos seguir, ¿no? Hay como también un enfoque que no es, digamos, no es una casualidad que se No, es toda una concepción de sociedad, ¿no? Ese es el tema, es toda una concepción de sociedad que hoy una de las cuestiones es que adquiere una nueva narrativa. Hoy aquellos grupos conservadores, tanto religiosos como de partidos políticos, también empresariales y militares, con ese concepto de sociedad, renuevan su propuesta con una nueva narrativa que es combatir la ideología de género, ¿no? Esto que han sabido muy bien instalar en la sociedad y en realidad es un concepto acuñado por ellos mismos junto con la campaña para combatirlo, porque lo que plantean es que esta concepción, este movimiento feminista, este movimiento de la diversidad, este reclamo de justicia de género ha atacado a la familia tradicional, ha atacado los valores tradicionales y ha generado o pretende generar una suerte de inestabilidad social. Sin embargo, borran absolutamente con el codo todo lo que hemos tenido que demostrar todos estos años. La familia tradicional ha sido fuente de violación de derechos. Nos costó mucho, pero logró instalarse que había violencia intrafamiliar, que muchas veces el lugar más inseguro para niños, niñas y adolescentes es su propia familia o su entorno comunitario. También pudimos demostrar las desigualdades salariales, las desigualdades en la participación política. Ese concepto de sociedad lo único que demostró generar es una fuerte desigualdad entre hombres y mujeres, basada en un concepto de que las mujeres somos inferiores o que las mujeres, nuestro único destino es la reproducción biológica y social.
Creo que hoy ya está demostrado en el mundo, todo organismo de Naciones Unidas que mide desarrollo está midiendo cómo los países reducen la brecha de desigualdad de género, sin embargo reflotan este tipo de concepciones tradicionales de familia. Y con mucha fuerza, además, ¿no? Y con no es mucha que refloten fuerza. así, aisladamente, sino que se instalan con mucha fuerza, llegan a detentar posiciones de poder sí. Y allí se arma un boniato interesante, ¿no? Sí, bueno, en principio ahora tenemos una gran incertidumbre sobre qué va a pasar. Sí, sobre pero todo... no solo pensaba en Uruguay, ¿no? No, en toda la región. Sí, sí. No, y además lo que es claro, y nosotros hicimos una investigación en 10 países, hemos participado en 2 investigaciones regionales. Una es el monitoreo de los acuerdos realizados en el Consenso de Montevideo, en la primera conferencia regional de población y desarrollo que se hizo en 2013 acá en Uruguay. ¿Por qué estamos siguiendo ese consenso? Porque es el consenso de Naciones Unidas más progresista a nivel internacional, reconocido por las instituciones de Naciones Unidas. Y en ese monitoreo Uruguay aparece segundo en la región, categorizando después de Cuba, justamente por todos los avances que ha hecho en estos últimos años en reconocimiento de reproducción asistida, de humanización del parto, de acceso a la medicación para personas con VIH, de acceso a la anticoncepción, del aborto legal, del matrimonio igualitario, de la ley de igualdad de derechos para las personas trans. O sea, Uruguay categoriza muy bien y califica muy bien en la región en todo esto. Y después hicimos otra investigación porque nos empezó a llamar la atención cómo simultáneamente en distintos países aparecía este combate a la ideología de género y aparecía por actores muy similares, justo con estas políticas antigénero. Y Uruguay, te diría que en estas elecciones casi como que cumplió el modelo que viene siendo desarrollado en la región de cómo vuelven al poder los sectores más conservadores y muy asociados a una concepción religiosa de la democracia. ¿No? Esto que está pasando en Bolivia, donde los nuevos que se autoproclaman, ¿no?, autoridades entran con la Biblia a reclamar que viene la religión nuevamente a controlar los estados donde nunca debía haberlo dejado. Queman las banderas de los pueblos originarios. Exactamente, y entonces, y para ellos el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad son sus adversarios. Claro. Esto es, Brasil es el paradigma también, ¿no? Brasil es el paradigma, pero también ha pasado en Perú. Claro. También ha pasado en Colombia, también pasa en Centroamérica, ¿no? Yo he estado en El Salvador, Honduras, Guatemala, y la represión y la persecución, incluso en Nicaragua, a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, es del tenor de la persecución que hay a las defensoras del territorio o a los defensores de la diversidad sexual. O sea, además hay una narrativa muy alarmante, que es que no somos producto de una organización ciudadana reclamando una demanda justa. En realidad nos ubican como o personeros de algún fuente internacional imperialista, de alguna de los polos económicos, puede ser de Rusia, depende a quién te mire, claro. O sea, podés pasar a ser espía de la KGB como espía de la CIA. O funcionario de Soros. O funcionario de Soros. Cuando vos decís, en este país si hay algo que resiste archivos, el movimiento de mujeres y feministas, ¿no? O sea, desde el 80, del 84, 85, hemos venido posicionando esta agenda con una capacidad democrática que creo que es ejemplar, ¿no? O sea, siempre ha sido demostrando la realidad, no alcanzó solo con decirlo, hubo que testimoniarlo, hubo que generar evidencia, hubo que tener la paciencia del mundo para que se les promulgaran leyes de acuerdo a la capacidad de los mayoría de varones en el Parlamento en relación a estos temas. Logramos leyes que después fueron vetadas, o sea, este ha sido un transcurso muy democrático de movilización ciudadana que rápidamente no se trata de deslegitimar con francas mentiras, ¿no? Llegamos al presente y viste que ni siquiera hemos hablado de los 10 años de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, pero creo que venía
viene a hacer un poco de contexto, un poco de historia. En este marco de, decías vos, de lucha democrática, hoy tenemos un Parlamento que ha retrocedido en materia de representación de mujeres, pero no solo que ha retrocedido en ese sentido, sino que además instala allí algunos actores que tienen un discurso fuertemente antiderechos, fuertemente anti-derechos de las minorías y fundamentalmente de las mujeres. Sí. Es decir, sí, aparece explícitamente en el programa de Cabildo Abierto. Claro, ¿qué pasó en el medio, no? ¿Cómo después de tanto trabajo, de construir una idea que había hecho carne, se había transformado en ley, hay un corpus, digamos, legal que lo apoya? Sin embargo, hay algunos sectores que lograron imponer esto y hoy están representados en el Parlamento. Sí, yo creo que son varios factores, ¿no? Hay que todavía analizarlo bien, hay que ver cómo queda instalado finalmente el Parlamento de acuerdo a las movidas del 1 de marzo. Pero sí es cierto que el Parlamento no solo no aumentó el número de mujeres y menos el número de mujeres definidas feministas públicamente, sino que retrocedió en las que había. Claro. ¿No? Claramente Constanza Moreira o Mónica Xavier, que siempre fueron liderando estos procesos del sector político partidario, perdieron sus bancas, ¿no? Entonces, primero, a ver, varias cosas. Una de las cuestiones que cuestionamos desde el movimiento social es que para las izquierdas en los gobiernos esta agenda nunca fue una agenda prioritaria. Que cuando hubo contradicciones entre el posicionamiento de los líderes y la fuerza política, lo que primó fue el posicionamiento de los líderes y muchas veces esta agenda fue agenda de negociación de gobernabilidad. Claramente en Brasil, ¿no? Con la bancada evangélica, el PT negoció esta agenda. En Uruguay también el posicionamiento adverso de Tabaré Vázquez a la ley de aborto no favoreció a que esta ley se hubiera podido promulgar en el 2008 y que hoy ya tuviéramos muchos más años de una instalación integral de servicios legales de aborto y no tan condicionados como en la ley que sale finalmente negociada en el 2012. Por otro lado, si tú ves, no hubo una continuidad. Se definen los servicios de salud sexual y reproductiva en la administración pasada. Vas a tener a Leticia Riepi, que estuvo a cargo de su implementación, pero ya en este periodo se optó nuevamente por una concepción de objetivos sanitarios y se desgranó la salud sexual y reproductiva en otras prioridades. Bajar el número de cesáreas innecesarias, mejorar peso de bebé recién nacido, reducir embarazo no intencional en adolescentes. Se perdió, de alguna manera, esto que iba virando el sistema hacia una integralidad. Las mujeres no solo precisamos aborto o embarazo, también tenemos todo el tema de las ITS, todo lo que tiene anticoncepción, todo lo que tiene que ver con negociación sexual, todo lo que tiene que ver con incorporar a varones a la salud sexual y reproductiva, o sea, una concepción distinta del abordaje mucho más promocional y preventivo en salud sexual y reproductiva. Sin embargo, en esta administración, a nuestro entender, hubo una visión mucho más sanitarista y medicalizadora. ¿Les preocupa, ¿no? y ya para terminar, después vamos a hablar con la doctora Leticia Riepi, que esto se profundice? Porque no parece ser que se vaya a ir por el camino inverso, ¿no? Sí, nosotros también hemos detectado además barreras. Una de las cuestiones es el tema de la alta adherencia a la objeción de conciencia por profesionales de la ginecología. Esto no se corrigió en estos 5 años y por lo tanto no sé qué va a pasar en los próximos, ¿no? Pero tenemos muchas entidades de salud, del sistema de salud en el país, con muy pocos profesionales asignados a los equipos de interrupción voluntaria del embarazo y con unos niveles de objeción de conciencia que realmente no se correlacionan con los niveles de religiosidad o con la religiosidad que otras profesiones o otros sectores de la sociedad tienen. Pero sí que esto puede cambiar, ¿no? El problema es que el problema está detectado. Lo que no creo es que tengamos márgenes, mucho margen, para que justamente se trate de subsanar, limitar o corregir usos abusivos de la objeción de conciencia, ¿no? Este va a ser un tema que querríamos hablar. No, es interesante esto porque siempre hemos hablado de la objeción de conciencia como un problema que tiene
la ley o la implementación de la ley, pero nunca, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Porque el que es objetor no lo puedes obligar a que al menos... No, pero lo que estuvimos trabajando este año, te digo, fue tratar de correlacionar, no objeción de conciencia solo sobre aborto. Supuestamente objeción de conciencia tiene que ver con una concepción sobre la vida. Claro. Por lo tanto, también querríamos chequear que la objeción de conciencia sea coherente con oponerse a medicación que sea para el fin de personas con una enfermedad terminal, o que tenga que ver coherencia no con aquella objeción de conciencia que se ha anunciado para personas de la diversidad sexual o tratamientos a personas trans. O sea, que realmente la objeción de conciencia se entienda como un estrecho margen que la salud le brinda al profesional, pero que esto no puede atentar contra el derecho consagrado al acceso a la salud. Y no brindarlo tan graciosamente sin control ni arbitraje, porque pueden haber objeciones de conciencia que sean desobediencia civil, y eso no está amparado por ley, u objeciones de conciencia que sean omisión de asistencia, y eso tampoco está amparado por ley. Lo que no había es un mecanismo de control un poco más riguroso para ver si esas cosas no están obstaculizando o usándose abusivamente. ¿Una solución puede ser que sean otros profesionales? Sí. Los que, por ejemplo, puedan prescribir... Sí, además porque todos los datos indican que más del 98% de las interrupciones de embarazo voluntarias en el sistema legal son por medicación. Por eso. Para prescribir medicación, está probado en el mundo, se necesita profesionales debidamente capacitados. Por otro lado, la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria ha planteado que está dispuesta a hacerlo y hacerlo en el primer nivel de atención. Lo que pasa es que para eso hay que modificar la ley. Porque con la ley actual solamente el ginecólogo... Porque solo en la ley actual está habilitado el profesional de la ginecología, con lo cual también es una carga para el sistema de salud absolutamente injustificable, ¿no? O sea, habría que pensarlo, ojalá que tengamos el margen para pensarlo con las próximas autoridades del Ministerio de Salud, pero también tendrían que reverlo el Parlamento. Primero porque hay supuestos de la ley que está vigente que hemos demostrado que son erróneos. Primero, el aborto no está siendo utilizado por las mujeres como método anticonceptivo. Son casi es la cuarta parte de los nacimientos. Esa expresión lamentable de que es una canilla libre de abortos. Sí, es no tener ni idea de la práctica, de lo que significa. Por otro lado, no es verdad que el mecanismo provisto para administrativamente tratar de desestimular a las mujeres a abortar funcione. La gran mayoría de las mujeres que comienzan el proceso de aborto lo terminan. O sea que no es este equipo interdisciplinario que ayuda o no. Puede estar disponible, me parece que está bien si la mujer lo requiere. Lo que es bastante difícil de argumentar es que se pueda sostener obligatoriamente, porque además solo tenés profesionales suficientes o en las capitales departamentales o en las ciudades importantes. En los pueblos no tenés ginecólogo, asistente social y psicólogo actuando simultáneamente y disponible en la policlínica del barrio. Entonces, por lo tanto, hay cosas que se... Y la otra cuestión es, hay una profunda injusticia con las mujeres migrantes con menos de un año de residencia en el país, porque la única opción que le queda es plantear que su embarazo es producto de una violación para poder acceder a abortos legales, y nos parece que eso no les facilita y no las pone en igualdad de derecho que las mujeres que viven en este país. Vamos a seguir conversando de estos temas, Liliana. No, muchísimas gracias, y te voy a acercar la plataforma que acabamos de actualizar el 4 de diciembre en las jornadas por más de 70 organizaciones, que es nuestras aspiraciones para los próximos 5 años en el campo de educación, salud y derechos sexuales y reproductivos. Está en imprenta, lo tendremos esta semana y te lo mando. Queda pendiente eso. Dale, gracias, muchísimas gracias. Señores, hacemos una pausa. Ya se viene la doctora Leticia Riepi, les decíamos, coordinadora del área de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública en los años que se comenzó a implementar la ley. Seguimos, señores. Estamos
Estamos iniciando el último tramo de esta edición de 3356. Doctora Leticia Riepi, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ya hemos hablado además en alguna otra oportunidad de lo que ha significado esta ley que está cumpliendo 10 años de su implementación. ¿Cómo fue en el inicio, después de que además fue una ley muy discutida, que venía con antecedentes de gobiernos anteriores, de algunos aspectos del que la ley incluye que habían sido vetados, en fin, un debate interesante que se había dado en ese momento? ¿Cómo fue la implementación y cómo eso ha ido evolucionando hasta hoy? ¿Cómo se ha mejorado o cómo inclusive se ha frenado, según lo decía Lilian hace un ratito, que ha cambiado un poco la concepción que tenía originalmente la ley hacia una cuestión más sanitarista, decía? Es importante destacar que además del movimiento social, del movimiento de mujeres, que ha sido fundamental para que estas leyes se promulgaran y evolucionaran, existía por parte de sectores de médicos y a nivel sanitario, que no era solo excluido los médicos, el interés de que hubiera una posibilidad de asistir a las mujeres en condiciones del aborto en condiciones de riesgo, pero además más allá de eso, ¿no? Claro. De llegar a la posibilidad del acceso de todos los métodos anticonceptivos, de llegar a reconocer su cuerpo desde las emociones, de poder tener la salud sexual y reproductiva que cada una de nosotras decidiera. Y en esa evolución está evidentemente lo que fue el modelo de reducción de riesgo y daño del aborto en condiciones de riesgo. Y quiero que esto es importante porque la ley que se vota en el 2008 mantiene como un elemento una normativa, la 369, para poder trabajar las interrupciones en un marco que era un marco bastante difícil de trabajarlo, porque las mujeres podían ser asesoradas, pero no podían llegar a la medicación en sí. Claro. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el 2010 en el Ministerio... Inclusive ahí hubo un debate porque desde algunos servicios del propio Ministerio de Salud Pública, algunos hospitales públicos, se avanzaba en este sentido sin que hubiera, digamos, sin que la ley lo estableciera. Claro, se avanzaba esencialmente con el respaldo de la normativa 369. Y que a partir del 2008 esa normativa era parte de una ley. O sea, asesoramiento. ¿No? Y en el 2008 en realidad nos desmoralizamos mucho porque no teníamos la ley de interrupción de embarazo, y fue un poco eso lo que nos llevó a que en el 2009 no se implementara en sí lo que nos aportaba la ley. La ley nos aportaba muchas cosas, como la implementación de los servicios de salud sexual y reproductiva, que eran lo que podían sostener la salud de las mujeres. Por eso cuando entramos en el año 2008, cuando entramos en el año 2010, empezamos a trabajar en un decreto que regulara la ley, de forma de poder implementar los servicios de salud sexual y reproductiva. Estos servicios de salud sexual y reproductiva son, la reglamentación de los servicios son apenas una parte de la ley 18426. Otra de las cosas que también planteaba la ley era la integración entre la salud y la educación sobre la salud sexual y reproductiva. Entonces, desde el área de salud sexual y reproductiva se empezó a trabajar con la educación, ya sea primaria, secundaria, UTU, formación docente, para poder incorporar los equipos de salud con los equipos de educación, y que pudieran profundizar en la formación de qué significaba esto de la salud sexual y reproductiva, qué significaba, además de, y en forma importante, esta nueva concepción de la interrupción del embarazo, pero más allá de eso, importaba de lo que era la salud de las mujeres. ¿Eso se logró implementar, digamos, se logró. Exitosamente? Se logró implementar exitosamente en el año 2011
En 2012. En el año 2011 y 2012 pudimos trabajar esencialmente con ACE y con la educación pública, que nos distribuimos a nivel del interior del país, con el apoyo de InMujeres, con el apoyo de UNFA, de forma de que pudiéramos tener talleres integrales entre salud y educación y mostraran cada una de las realidades, cómo podíamos hacer para conocernos y para poder apoyarnos en estos procesos de la implementación de los servicios. La ley de implementación el decreto de la implementación de los servicios se reglamenta a fines del año 2010 y se hace un proceso de inclusión de algunos elementos que nosotros consideramos absolutamente necesarios, como ser la implementación de la anticoncepción en todos los sectores, no solo los públicos, porque en los 5 primeros años del gobierno de Frente Amplio se había podido instalar a nivel público la anticoncepción, sino que también se instalara a nivel privado. Sí, porque es una ley nacional. Es una ley nacional. Entonces eso fue un periplo de negociación. ¿Hubo resistencias? Hubo resistencias, pero en realidad los laboratorios de fármacos apoyaron este proceso. Fue una negociación en algunos casos un poco más intensa, pero apoyaron este proceso. ¿Para qué? Para que determinados tipos de anticonceptivos salieran a precios muy reducidos. Y el Ministerio aportó la posibilidad de que los métodos anticonceptivos, los preservativos también fueran a un costo muy reducido. En ese proceso también se estaba trabajando sobre la violencia doméstica, se estaba trabajando sobre la violencia contra las mujeres, la violencia de género, y se trabajó mucho sobre la explotación sexual para niños, niñas y adolescentes. Esos son elementos que se iban haciendo en forma paralelas, y que en algún momento tocaban puntos de unión. De la misma forma como se empezó a implementar el primer centro de amigable para la diversidad sexual. O sea, que se le llamó Centro Libre de Homofobia. En realidad nosotros no pretendíamos tener un centro donde fueran exclusivamente los compañeros de la diversidad sexual o de los colectivos LGTB, sino que pretendíamos, como siempre, como una concepción muy uruguaya de la integración, de la educación primaria, de que todos fuéramos al mismo lugar. Eso terminó igual siendo un punto, digamos, un centro de referencia, ¿no? Eso terminó casi cayéndose y creando otro centro de referencia para la población esencialmente trans. Porque es muy difícil sostener estos procesos si no hay un compromiso total. Y ahí puede ser, sí, que lo sanitarista haya primado a lo que es los derechos de las personas, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué nos corrimos hacia ese costado y hoy estamos más preocupados por, bueno, lo que decía Liliana, el peso del bebé al nacer, el embarazo adolescente, sin lugar a dudas la mortalidad materna, en fin, nos hemos recostado la mortalidad materna ya venía bajando, al haber reducido el aborto en condiciones de riesgo, ¿no? Los otros elementos a veces son más fáciles de poder tener un resultado específico cuando uno trata un tema solo. Claro, son más medibles. Claro, hay asuntos que son más medibles. Y por eso creo que posiblemente se haya caído en esa cuestión de poder medir los resultados. No creo que haya sido una cuestión de concepción, porque la concepción de los derechos en el Ministerio es algo muy importante en todo el gobierno. Lo que pasa que es muy difícil poder incluir permanentemente toda esta... Le quiero hacer una consulta porque en la conversación con Lilian recién, muy al pasar hablamos de un tema que en general hablamos poco,
que nosotros lo tenemos agendado para algún momento trabajarlo más a fondo, pero debo reconocer que además a mí me resulta un tema lejano, no lo he manejado y me resulta un asunto difícil de acceder. Decía Lilian, se ha mejorado mucho lo que es la humanización del parto. Sin embargo, yo escucho cada vez, no sé si con más frecuencia, pero lo escucho con mucha frecuencia, el tema de la violencia obstétrica, que parece ser está presente. Y para sí, uno es lejano, tema. Sin embargo, parece ser un tema que está allí arriba de la mesa. Claro. Que hay poco ruido, probablemente, pero que está ahí. En ese sentido, ¿cómo estamos? En realidad siempre se habla de violencia obstétrica. Nosotros no podemos decir que no exista, porque decir que no existe la violencia obstétrica sería un error, pero creo que se ha progresado muchísimo en la atención del embarazo, del parto, del acompañamiento. Para que los que nos estén viendo del otro lado tengan claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica? Hablamos de la violencia obstétrica cuando las mujeres no pueden decidir sobre sus condiciones para el nacimiento, sobre aquellas características de los controles de embarazo, cuando no puede elegir con quién asistirse. Hay cosas que se pueden ir solucionando o cómo se asiste. Hay cosas si no puede elegir, por ejemplo, el método de sedación que quiera para el momento del parto o el momento ese tipo de cosas. Hay cosas que se han evolucionado mucho y existe un plan de parto y en ese plan de parto se tiene la posibilidad de planear cómo lo van a hacer. También existe lo que es la organización de las instituciones, ¿no? Claro. Y muchas veces la organización de las instituciones va en contra de lo que es el deseo específico de cada una de las mujeres. Y ahí también es donde habría que identificar cuáles son los puntos que más debemos atacar para ir reduciendo todas estas cosas en forma progresiva. También se habla del aumento de índice cesárea como un elemento... Hace muchos años que yo vengo escuchando esto también. Sí, yo también. Hace muchos años que vengo escuchando el aumento de índice cesárea, pero también he escuchado muchas veces que las mujeres vienen y piden la cesárea. No es un proceso de solo un lado. El embarazo es un hecho público, y como hecho público la gente del entorno de las mujeres influye mucho también. Entonces, todos opinamos. Todos opinamos. Entonces eso puede llevar a temores, miedos y ese tipo de cosas, los cuales las mujeres obviamente no queremos pasar ni por sucesos de miedo, en vez de demostrar que realmente estos son procesos naturales. Claro, yo recuerdo que era ministro Daniel Olesker y él estaba preocupado por el tema del aumento del índice de cesáreas, ya en aquel momento. ¿Eso ha continuado creciendo? En realidad el índice cesárea ahora se ha estabilizado. Se estabilizó. Se ha estabilizado. Se estabilizó en un nivel que para alto. Las organizaciones internacionales como OPS o OMS consideran que son altos, cerca del 40-45% es lo que nosotros tenemos en el Uruguay. Yo creo que ahora está en una meseta, estamos en un proceso de formación de ginecólogos que son mucho más amplios, que consideran el parto como algo realmente holístico, integrado en la salud de las mujeres, pero integrado en el ambiente de la familia. Y eso creo que con el tiempo va a ir mejorando. Uno de los asuntos que también planteaba recién Lilian está vinculado a el altísimo número o el altísimo porcentaje de objetores de conciencia que tiene el Uruguay y los problemas que eso plantea, porque la ley, como lo decía también, indica que solamente los profesionales de la... Los ginecólogos. Exactamente, los ginecólogos pueden... Exclusivamente los ginecólogos pueden hacer la intervención, la tercera entrevista, que es lo que nosotros habitualmente llamamos el IB3. ¿Qué pasa ahí?
En realidad, yo no tengo los datos específicos de cómo es que ha evolucionado la objeción de conciencia. Yo tengo la sensación por las nuevas generaciones que la objeción de conciencia es mucho menor ahora que la que hubo en el año 2012. Cuando se implementó la ley. Ahí está, en el 2012 cuando se implementó, en realidad en el 2013, porque la ley empezó el 3 de enero a ejecutarse, la ley de interrupción de embarazo, el 3 de diciembre, y ese proceso se empezó a ver mucho más cuestionado en los primeros meses del 2013. O sea que es probable que hoy el número de objetores sea menos porque las nuevas generaciones se han ido incorporando. Yo creo que sí. O sea, no puedo confirmarlo porque no tengo los datos del Ministerio, porque además es una información que es reservada y no la puedo, no he llegado. Claro. Doctora Riepi, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias. Señores, con ustedes nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes aquí en Televisión Nacional. Ha sido un gusto, que tengan una buena semana.